siempre menciono esto, ¿no? La complejidad que tiene entender el Medio Oriente y que no es que la columna cubre todas las temáticas del Medio Oriente es muy grande. Tiene aparte una multiplicidad de pueblos y también una multiplicidad de conflictos que es difícil abarcarlos e incluso que es difícil para uno tener la capacidad de saber el punto y coma de todos esos conflictos, ¿no? Pero bueno, tratamos de siempre llevar adelante lo importante, no porque haya cosas menos importantes que otras, pero sí hay una decisión concreta desde los estados y los medios de comunicación hegemónicas sobre dónde poner la lupa. Entonces, un poco la idea de hoy es presentar o traer al presente de qué trata esta columna y qué van a encontrar los oyentes en esta columna, que en general no van a encontrar los temas de agendas que van a ver en CNN y en la BBC. A veces sí, a veces coinciden, a veces no, pero la idea en realidad es más bien poder desenmarañar un poco en clave de distancias, qué es lo que pasa, pero sobre todo qué es lo que pasa con los pueblos, porque muchas veces nos vemos rodeadas y rodeados de análisis geopolíticos, superestructurales, donde todo el tiempo están mencionando a estados, OTAN, Naciones Unidas y demás, y en el medio hay civiles, hay poblaciones, hay historias, hay culturas que están siendo masacradas, negadas y asesinadas sistemáticamente. Entonces, me parecía interesante como poder mencionar eso, ¿no? En general, como la columna es de la agencia Firat News, que es una agencia que se centra principalmente en la problemática kurda, vamos a estar trabajando sobre esos temas, pero la lucha del pueblo kurdo en la región viene hace muchísimos años contemplando la lucha de los pueblos en Medio Oriente, entonces siempre vamos a estar atravesadas y tocando aristas de otras problemáticas y después cuestiones propias de lo que la agenda va marcando, pero tratando de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de otra perspectiva, pienso en lo que pasó en los últimos meses y en la importancia que es darle visibilidad a los conflictos y a las personas que son víctimas de esos conflictos, pero también bastante difícil o duro ver cómo o de qué manera se visibilizan esos conflictos o por qué los medios hegemónicos y los estados eligen visibilizar más algunos conflictos que otros, ¿no? Entonces estuvo muy en agenda, no por minimizar la conflictividad ni por minimizar las muertes, pero sí estuvo muy en agenda la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esta mañana justamente escuchaba un fragmento de una entrevista que le hacían a Alberto Fernández, que está de gira por Europa, y que él decía que le parecía vergonzoso que en un contexto de un mundo que recién está saliendo de una pandemia, a algún estado se le ocurre generar una guerra, ¿no? Como se entiende, por supuesto, pero no hace ninguna mención de que muchos estados durante el proceso de pandemia han estado atacando a otros pueblos, atacándolos de manera genocida, atacándolos en formato de guerra. Digo, sin ir más lejos, el conflicto de Azerbaiyán con Armenia fue a meses de haber comenzado la pandemia, mucho peor, digamos, que hoy que estamos saliendo. Señalar estas cosas, por un lado, porque hay un grado de invisibilización y también un grado de memoria cortoplacista impresionante, porque lo dice con mucha liviandad cuando ese conflicto lo toman, porque en general los medios de comunicación lo tomaron, los medios de comunicación hegemónicos, insisto que en paralelo sigue habiendo guerras en toda la región, pero qué impresionante la capacidad que tenemos de marcar eslóganes y de olvidarnos de lo que pasó hace menos de un año, o lo que pasó hace 2 años, lo que pasó hace 1 año y medio. Cómo las personas que son atravesadas por esos conflictos también leen, ¿no? Cómo se focaliza un conflicto y no se focaliza el otro, ¿no? Por ahí preguntamos, o sea, para poblaciones que viven constantemente la guerra, sobre todo los de Medio Oriente, pienso en gente del norte de Siria, del norte de Irak y de la propia Turquía, que es atacada constantemente por el gobierno turco y por el ejército turco, cómo leen clave de por qué todas las cámaras apuntan a esas muertes, pero ninguna cámara apunta a las de ellos, incluso digo el conflicto Israel y Palestina, ¿no? Digo, ayer o anteayer asesinaron a una periodista palestina, casi no salió en los medios, sin embargo, cada vez que había una baja de un comunicador o comunicadora en el conflicto de Rusia-Ucrania, era el horror en todas las pantallas de cómo podía estarle sucediendo esto a un comunicador o comunicadora. Entonces, incluso hasta en todos los aspectos de una guerra tiene más valor un comunicador o comunicadora que está cubriendo determinado conflicto, pero no todas las comunicadoras que fallecieron cubriendo conflictos en otras regiones del mundo, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Que tampoco está tan lejos de Rusia y Ucrania. Digo, no es que hay una distancia abismal entre una región y la otra, está todo en conflicto en ebullición. Rusia, de hecho, tiene un montón de rol en los ataques que permite que Turquía lleve adelante en las regiones del norte de Siria, y sin embargo nadie se escandaliza cuando Rusia ha llevado adelante eso. Por dar un ejemplo, cuando invaden Afrin en 2018, al norte de Siria, que es una región mayoritariamente kurda, digamos, se conoce como Rojava, que es una de las partes del Kurdistán,
es la propia Rusia la que tenía que velar por la seguridad de los civiles y por el espacio aéreo de esa región, avalado por reuniones que se hicieron en Naciones Unidas, y es la propia Rusia la que levanta la bandera y deja libre el espacio aéreo a Turquía para que ataque la región, y esos ataques caen sobre hospitales y escuelas, no caen sobre un ejército terrorista, entre comillas, como Turquía plantea que hay en esa región. Entonces, la idea un poco de esta columna y la idea de quienes llevamos adelante estas temáticas desde otras perspectivas es no solamente poder visibilizar cosas que en los medios hegemónicos no se visibilizan, sino también poner en tensión por qué no se visibiliza, qué hay detrás y por qué tiene más valor un pueblo que otro pueblo, que ni siquiera tiene que ver en términos de pueblo, sino tiene que ver en el rol que juegan los estados o los territorios que viven esos pueblos, porque las civiles son como una cuestión extremadamente colateral, ni siquiera, digamos, salvo que sirvan para la espectacularización de la denuncia concreta a una de las partes, después son simplemente eso, ¿no? Digo, lo mismo pasa con los refugiados, que mucho se habló en estos conflictos, cómo se trataba de manera diferente a refugiados de nacionalidad ucraniana y cómo se trataba a refugiados que vivían en Ucrania pero no eran de nacionalidad ucraniana y venían de otras regiones producto de otros conflictos que también en general suelen ser en Medio Oriente o por ejemplo, no sé, citar lo que es la parte del norte de África. Entonces, me parece como importante poner el foco en eso, en que vamos a estar viendo en esta columna, con el correr del tiempo, este tipo de temáticas con esa perspectiva. Siempre decimos que si usted está buscando un análisis geopolítico fino, de punto y coma, con todas las cuestiones de última hora, de qué declaró qué presidente, no lo va a encontrar en esta columna, pero bueno, va a encontrar un montón de otras cosas que son importantes y que necesitan tener una voz, aunque sea en otra punta del mundo, en un pequeño espacio, como es una columna, pero que por lo menos puedan tener una voz, que no es que sean los únicos espacios, pero que ojalá hubiera muchos más. Y también abrir, a veces sucede, ojalá empiece a suceder más, la posibilidad de que quienes quieran acercar un tema o consultar algo puntual o decir, bueno, ¿por qué en esta columna lo pueden hacer? No hay problema. Pueden escribir a través de las redes de Facebook, a través de las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos, de cualquiera de los medios que conformamos el Enredando. Así que bueno, también la invitación está abierta. No me voy a extender más porque era un poco un salpicadito de cómo venía estos últimos meses, ¿no? Sucediendo algunas cuestiones que son de público conocimiento, pero que pasan por detrás. Poner sobre la mesa eso, ¿no? Que busquemos otras fuentes, que no nos quedemos siempre en lo que los medios hegemónicos nos venden, que hay otras fuentes, que hay un montón de portales, incluso en español, digo que antes era mucho más complejo, está Curtén América Latina, está Roja Basa de Madrid, está la agencia Firat News, hay otros medios latinoamericanos que replican muchas veces nuestras notas, digo, hay ANRED, que tiene muchísima cobertura hace muchísimos años de temáticas de Medio Oriente, incluso mucho antes que la agencia funcionara en español. Pienso en el caso de La Tinta, donde también escribe Leandro Albani. Digo, hay muchos medios hoy que tienen, digamos, una sección específica para hablar de lo que pasa en esas regiones desde otras perspectivas, así que invitados todos a que puedan sumar información sobre esto, no simplemente porque hay un conflicto lejano que nos atañe porque son pueblos en lucha, sino porque el sistema nos golpea a todos y es una forma también de tender puentes, conocer las luchas y las historias de otros pueblos y también entender que parece que está lejos, que parece que es distinto, que no vamos a comparar un territorio con otro, pero que en realidad muchas veces son más parecidos nuestras problemáticas y nuestras luchas de lo que creemos, y eso hermana a los pueblos, ¿no? Y también es importante poder transitar ese camino. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.